por la presentación y bueno, un honor estar aquí en este evento, que es una pieza fundacional de lo que va a ser el desarrollo de 5G en Chile, y acá con distinguidos participantes del sector privado, y junto también con Antonio García Zagallos, que nos va a hacer una presentación estelar sobre justamente las perspectivas para la inversión en Chile, donde 5G va a ser un catalizador claramente del desarrollo económico y social. Así que arrancamos con Antonio. Adelante, muy bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sonia, gracias a DPL por la oportunidad de compartir unas pequeñas reflexiones sobre 5G, la importancia para el desarrollo social y productivo. Me gustaría empezar la presentación básicamente diciendo que cada mes que hemos estado en pandemia, cerrados en casa, ha sido equivalente a un desarrollo en términos digitales de un año. Es decir, para muchos de los países de la región estamos hablando de un salto cuántico muy importante en materia de digitalización. Y esto, sin embargo, tiene un impacto directo no solo en términos de penetración, pero también en términos de adopción y uso. Si miramos un poco las cifras de un estudio reciente de GSMA, pues bueno, en la región todavía tenemos un porcentaje importante de líneas en 2G y en 3G, y por tanto hay una actividad muy significativa en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo productivo, ligada justamente al uso de estas tecnologías con fines sociales y con fines productivos, pero sobre todo pensando mucho en lo que va a ser la migración de 2G hacia nuevas infraestructuras, hacia nuevas tecnologías de 4G o de 5G, donde para ello un elemento esencial va a ser justamente digamos, el aumento en la penetración necesaria, que va a venir motivada por la parte de los smartphones y los teléfonos inteligentes. Si miramos en la gráfica de abajo y pensamos un poco en cómo va a ser la evolución en el periodo 2019-2025, mientras que en el mundo aproximadamente el tráfico se va a multiplicar por 4, en el caso particular de nuestra región, en América Latina, estamos hablando de un aumento cercano a 5 o incluso 6 veces en el caso de algunos determinados países. Esto, sin lugar a dudas, introduce una serie de tensiones en términos de las necesidades de inversión, en términos de la propia calidad de servicio y sobre todo en términos de cómo buscar apoyar justamente al sector privado por el lado público, bien ya sea con políticas de espectro, bien ya sea con mecanismos de compartición de infraestructuras, bien ya sea con estructuraciones financieras que favorezcan justamente la participación público-privada o con un marco normativo y regulatorio que favorezca justamente esas inversiones sostenibles. Si antes estábamos pensando que el sector privado iba a resolver todos estos problemas y lo dejábamos simplemente hacer, hoy nos estamos dando cuenta que va a ser fundamental y necesaria una contribución por el lado público, un apoyo por el lado público para permitir justamente rentabilizar esas inversiones teniendo en cuenta el volumen de las mismas, ¿no? Si tú me dijeras un poco cuál es el futuro y cuáles son los retos, esta transparencia vendría a resumir un poco lo que son los grandes mensajes que yo quisiera dar, ¿no? En primer lugar, lo estamos viendo y lo hemos visto a lo largo de estos 12 últimos meses, un crecimiento muy exponencial y muy importante en términos de tráfico. Segundo lugar, una necesidad creciente en términos de espectro para precisamente lograr que los operadores sean capaces de prestar estos servicios en términos y en calidades que son lo que verdaderamente demanda la sociedad. En tercer lugar, una necesidad también en términos de despliegue de infraestructura y en particular de fibra óptica para garantizar la calidad del servicio y finalmente pensar que el 5G no solamente va a ser una tecnología que permita un proceso de transformación social, sino que además permitirá un proceso de transformación productivo en prácticamente todos los sectores de la economía. Esto lleva de la mano aparejado una serie de retos. Retos en términos de inversión, retos o desafíos en términos de marcos normativos, en particular en lo que se refiere a espectro, pero también en lo relativo a compartición de infraestructura o incluso uso de fondos de servicio universal, retos en materia de cómo lograr esa colaboración público-privada y, muy importante, retos en materia de desarrollo, teniendo en cuenta que va a haber una coexistencia de tecnologías donde el 5G va a estar coexistiendo con el 4G
y donde va a haber una migración progresiva de 2G y 3G hacia nuevas tecnologías que permitan justamente hacer un aprovechamiento de lo que van a ser esas infraestructuras digitales con un enfoque no de tanto de voz o de datos, sino un enfoque de conectividad total que nos permita justamente pues, desarrollar nuevas soluciones que hasta este momento pues, no las estábamos contemplando, como puedan ser digamos, los vehículos autónomos o como pueda ser realidad aumentada o realidad virtual o inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Pensad, y es algo que probablemente va a salir a lo largo del panel, el despliegue de 5G en el periodo 2024 a 2034, sola y exclusivamente en 5 sectores de la economía en América Latina, generaría hasta 91 billones de dólares a lo largo de este periodo de 10 años en estos 5 sectores, en manufactura, en servicios financieros y profesionales, en servicios públicos, en comercio y TICs, y también en la parte de agricultura y minería, ¿no? Pero para poder hacer esto es fundamental las inversiones y es fundamental apoyar al sector privado y es fundamental una participación por parte de las autoridades y los gobiernos. Según nuestras estimaciones, la brecha de conectividad en este momento en la región es aproximadamente 69 billones de dólares. Específicamente en el caso de Chile estaríamos hablando de una brecha de 1,7 billones de dólares, de los cuales 500 millones tendría lugar en zonas rurales, y conseguir justamente materializar estas inversiones no solamente permitiría al país lograr las tasas de penetración de la media de los países de la OCDE, sino tener unos impactos en variables macroeconómicas como pueda ser crecimiento de la productividad del Producto Interno Bruto de un 5,7%, de la productividad de un 4,7% o la creación de hasta 230.000 empleos directos. En algún momento he escuchado decir que el futuro móvil es el fijo y en este caso particular hablar de 5G va a requerir de unas inversiones muy importantes en fibra óptica, no solamente para poder lograr una calidad, sino también para poder conectar esas pequeñas celdas que nos permitan justamente atender el volumen de tráfico y de crecimiento de voz y de datos y de vídeo que va a requerir los distintos usuarios. Por poneros un ejemplo, en el caso particular de Estados Unidos, para servir a las 25 mayores áreas metropolitanas, estamos hablando de 2,24 millones de kilómetros, lo que es equivalente a dar 55 veces la vuelta al mundo. Pero esto que estamos comentando tiene un impacto y un reflejo directo, y lo comentaba anteriormente, en el modelo de negocio de los operadores, motivado precisamente por el cambio de patrón de uso de los usuarios, y va a ser necesario que haya un cambio en la forma en la que las autoridades y los reguladores están mirando justamente al despliegue del 5G. No podemos pensar en un despliegue como si fuera una medida de recaudación, sino tenemos que pensar en el despliegue como un mecanismo, insisto, de apoyo a esas decisiones de inversión por parte del sector privado que necesariamente, como estamos viendo en esta transparencia, va a tener que evolucionar su modelo de negocio teniendo en cuenta que va a haber nuevos players en la prestación de esos servicios y hay un menor control. Me gustaría dejar y terminar esta pequeña presentación con una reflexión. Y la reflexión pasa no solamente por las necesidades de infraestructura, no solamente por entender las necesidades que va a tener la propia industria, los propios operadores privados en la reformulación de sus modelos de negocios, pero sobre todo también requiere un ajuste en los modelos regulatorios y de política pública por parte de las autoridades. Es necesario que tomemos un rol específico donde se incentivice, digamos así, o se incentive la inversión privada, pero al mismo tiempo se acompañe esa inversión con políticas de espectro, con compartición de infraestructura, con actualización de marcos normativos y con, en definitiva, modelos de participación público-privada que favorezcan justamente todas esas inversiones que van a ser necesarias para garantizar la calidad de servicio y para garantizar que efectivamente esa nueva tecnología de 5G no solamente va a ser una tecnología transformacional desde un punto de vista también social, sino también desde el punto de vista productivo a lo largo de los distintos sectores de la economía. Lo dejo aquí y estaré muy atento a las reflexiones del panel. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Antonio. Creo que excelente todo lo que se está discutiendo y entender qué sucede desde el punto de vista de las empresas. Entonces me gustaría darle la palabra primero a Mauricio Escobedo, él es el gerente general de Claro Chile. Y Mauricio, nos gustaría que nos cuentes cómo son los planes, las perspectivas de Claro para Chile en esta nueva etapa del 5G. Hola, hola a todos, hola Sonia, muchas gracias. Pues mira, yo creo que va muy en línea de lo que Antonio nos presentó, incluso de lo que las autoridades hoy por la mañana comentaban sobre este desafío de 5G. Creo que estamos hablando de un cambio estructural, pero no de la industria, sino de la sociedad. Yo creo que hablar de que una tecnología pueda dar acceso y cobertura, hoy por hoy ya es un modelo que no es sustentable. Estamos hablando de un modelo que va a cambiar la sociedad y la forma de hacer no solamente los negocios, sino hacer la vida cotidiana de mucha gente, pero que llevará un tiempo y llevará una transición. Y yo creo que el gran desafío que tienen las empresas operadoras es cómo se puede administrar y cómo se puede manejar de una manera rentable, pero que además impulse el desarrollo de esta capacidad tecnológica que hoy tenemos para el beneficio de la sociedad. Estamos viendo perfectamente que la tecnología es un impulso al crecimiento en el Producto Interno Bruto, de la productividad de las empresas, pero también estamos hablando de que hay una gran cantidad de inversiones, una gran cantidad de servicios que tienen que construirse alrededor de lo que es el 5G. Este ecosistema que habla de que cada persona va a tener muchísimos más dispositivos de los que hoy tiene, que va a tener una exigencia por la calidad de esos servicios y además que esos servicios van a estar en plataformas de almacenamiento y procesamiento que no existían antes. Entonces, hablar de tecnología y de cambio social tiene que ver mucho en esta forma de que las asociaciones público-privadas van a poder mantener un sistema de desarrollo de país. Y yo creo que Chile ahí lleva una ventaja en el caso de la infraestructura, obviamente el cable austral, la empresa privada ha invertido, en el caso nosotros de América Móvil, estamos terminando en próximos días el cable Mistral que viene de Centroamérica, es un cable que cerrará un anillo de fibra óptica submarino en toda la región. El despliegue de las tecnologías móviles y fijas sin duda son fundamentales para esto. Y creo que ahí cuando hablo de la relación público-privada también tenemos que hablar de la seguridad. Es decir, hoy por hoy la seguridad va a ser un factor fundamental de desarrollo para esta industria, no solamente de los datos personales y de la gran cantidad de data que va a estar recolectando el 5G, pero también la seguridad física de toda esta infraestructura, para lo cual requerimos todo el apoyo del Estado, porque son muchas inversiones y que requieren de la cautelar, que la autoridad nos ayude a cautelar esas inversiones, porque si el servicio se interrumpe, el impacto es muy grande, mucho más grande que el que estamos viviendo hoy. Un poco, ojalá puedan complementar mis colegas esta visión que desde América Móvil, desde Claro tenemos. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Mauricio, con lo cual tenemos todo lo que cambia en la vida de la sociedad, el tema de la participación público-privada y la seguridad como tres pilares fundamentales. En este sentido, me gustaría preguntarle a Manuel Araya Arroyo, que él es el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel Chile, también que nos cuente, a ver, Entel, cómo está viendo este momento de Chile y cómo está planificando los pasos hacia el 5G. Ha quedado en mute, Manuel. Perdón, disculpa, Sonia. Comparto las palabras de Mauricio. Creo que esto es un cambio estructural, no solo a la industria, sino a la forma de vida. Y en particular, para tratar de ser aportativo y no repetirme, nosotros como Entel vimos hace un tiempo, 2 años atrás, digamos, que tenemos que dejar de ser una empresa de telecomunicaciones para transformarnos en una empresa de tecnología. Esto va a ser un cambio fundamental para la sociedad y como empresa hemos creado una nueva división que se llama Ocean, que genera toda esta situación del 5G con los habilitantes que tiene, la baja latencia, el Internet de las cosas, pero también hay que agregarle la analítica avanzada, el Big Data, la realidad virtual, para poder realmente como empresa poder ayudar a la sociedad y a todos nuestros, no solamente usuarios, digamos, que
son muchos, pero también a la dimensión de empresas y corporaciones, a incorporar estas nuevas tecnologías. No va a ser fácil esta reconversión total de nuestras vidas. ¿Qué duda cabe? La pandemia lo ha acelerado, pero esto viene con mucho más fuerza, una forma distinta de interactuar, de cuidarnos, de alguna forma de vivir en un mundo más hiperconectado, pero a la vez también más lejano de lo que éramos habitualmente todos unidos, precisamente para ir a trabajar. Hoy día estamos trabajando en forma virtual, entonces son muchos elementos, de ahí particularmente las empresas, las corporaciones van a requerir formas nuevas de hacerlo. Queremos hacer un gran partner en ello para poder acompañarlo en este camino, así que las expectativas son muchas, también los desafíos son muchos, como dijo Mauricio, hay un tema de rentabilidad, no hay inversión sin rentabilidad, y ahí tenemos que hacer un nuevo gran acuerdo público-privado, también con la sociedad civil, las municipalidades, para poder desarrollar toda esta infraestructura que se requiere, no solamente al inicio, sino profundizar y la densidad, el tema de la fibra óptica, como dijo muy bien Antonio, no es solamente un tema de red 5G, requiere una gran plataforma de fibra para poder realmente alcanzar las velocidades, así que estamos muy entusiasmados, nos hemos preparado con mucho ánimo durante años ya, creemos que estamos preparados para poder acompañar a todos nuestros clientes y a nuestros socios estratégicos, digamos, que quieran tener este camino con nosotros como Entel. Excelente, sí, la transformación es hacia adentro y hacia afuera. Y hablando, digamos, justamente del 5G, una de las aplicaciones principales es a nivel empresarial. Entonces, teniendo acá a Rodrigo Sajuria, que es el director de Movistar Empresas, nos gustaría también que nos cuente cómo está viendo este desafío y cómo están trabajando con las empresas para acelerar esta transformación digital que ha venido con una velocidad más fuerte durante este último año de la pandemia. Vale, muchas gracias, Sonia. Bueno, primero que nada comparto lo que se ha comentado, digamos, en el panel y simplemente compartir un par de experiencias que estamos teniendo, digamos, con lo que es la implementación de 5G y lo que está detrás de ello. Lo primero, en términos de los planes que nosotros tenemos y tomando un poco lo que fue la presentación de Antonio, yo creo que el gran impulso que hemos dado nosotros fue la apuesta que hicimos por fibra óptica hace ya casi 3 años atrás, lo cual nos llevó a tener una red que es la mayor red del país y que hoy día, como muchos saben, digamos, semanas atrás, anunciamos la creación de una empresa aparte donde entra un fondo de capital, que es KKR, que permite que esta red de fibra a nivel nacional, digamos, esté disponible para la industria y esté disponible para el país. Creemos que es un cambio de paradigma tremendo que confirma la apuesta que estábamos haciendo y que de alguna manera las palabras de Antonio lo confirmaban. 5G sin fibra, la verdad es que es muy difícil que podamos tener las ventajas que promete 5G como tecnología, y nosotros como compañía hemos tomado una decisión muy valiente, innovadora, un poco todo lo que se dijo como empresa cuando salió este anuncio, y que esperamos que de verdad sea un vehículo que permita, digamos, a todas las industrias que podamos capitalizar las ventajas de 5G. Con respecto a las ventajas 5G, efectivamente, nosotros tenemos una gran apuesta por el lado de Telefónica Empresa, tenemos una gran apuesta confiando en nuestros clientes, pero la manera como pensamos sacarle ventaja a esto, creemos que tiene que ser de una manera distinta. Nosotros como empresa, evidentemente que tenemos una posición, estamos desarrollando productos y servicios que el día de mañana creemos que son necesarios y que son relevantes para nuestros clientes, pero creemos que la manera de hacerlo es abrir la red también a nuestros clientes, a emprendedores, a un ecosistema que pueda probar esto y a un ecosistema que permita que ellos puedan experimentar, que la puedan conocer y que puedan, digamos, ir descubriendo servicios para ponerlo, digamos, al servicio de la sociedad y hacerlo en conjunto. O sea, nosotros más allá de ofrecer, digamos, un paquete de productos y servicios que tenemos, como te decía, una posición determinada, creemos que lo importante es que podamos abrir esto y podamos generar un ecosistema entre nosotros, entre los proveedores, entre nuestros clientes y también entre los emprendedores, que muchos de ellos, a través de Guaira, que nosotros tenemos, digamos, un brazo ahí en el mundo del emprendimiento, nos piden la posibilidad de hacer eso. Así que estamos trabajando, digamos, para poder generar laboratorios, una red a nivel nacional que nos permita de alguna manera generar esto, y esperamos hacer anuncios en el más breve plazo. Mientras sigamos en cuarentena y todo esto, abrir un laboratorio no tiene mucho sentido, pero confiamos en que vamos a poder anunciar esto pronto para que la gente pueda experimentar la tecnología de primera mano. Y en función de eso, ir desarrollando en conjunto con ellos soluciones que nos permitan
a todos aprovechar la ventaja de esta tecnología. 5G va a ser sin duda un cambio tremendamente relevante, como te decía, en empresas es un poco el plan, pero también en el segmento más masivo. Nosotros creemos que 5G puede de alguna manera ser un actor importante en reducir la brecha digital. Nosotros hoy día tenemos a nivel nacional, como país, digamos, más o menos en torno al 40% de gente que hoy día no tiene una conexión de alta velocidad desde su casa, típicamente una conexión en fibra. Hemos visto lo que ha pasado durante la pandemia con gente que está conectado solamente con móvil, con las dificultades que ha tenido para clases, para trabajar, etcétera. Y creemos que ahí tiene que haber un esfuerzo, pero no solamente a nivel de industria, que es lo que estamos acá, tiene que haber un esfuerzo público y privado para poder llevar estos niveles de penetración a niveles considerablemente mayores. Nosotros vemos que países vecinos nuestros, con PIB per cápita incluso menores, tienen mejores penetraciones que nosotros. Y ahí nosotros como compañía lo que impulsamos es que haya un acuerdo público-privado que nos permita llegar a niveles, si hoy día digamos estamos en 60%, 65% de penetración de fija, a 80, 85%, y creemos que ese residual adicional, quizá un poquito más lejano de los centros urbanos, donde el despliegue de la fibra se hace razonable y rentable, 5G puede ser también un actor relevante para poder dar esa conectividad con niveles de velocidad, de latencia, digamos, de throughput que sean los necesarios y los adecuados, y nos permita también como sociedad entera y también nosotros como industria hacer nuestro aporte para reducir la brecha digital. Así que te diría que resumiendo, digamos, eso es un poco lo que nosotros estamos viendo de cara al 5G, fortaleciendo nuestra apuesta por fibra. Queremos trabajar en conjunto con nuestros clientes, con emprendedores y con proveedores, y también vemos que es una piedra importante, digamos, en el desarrollo y en la inclusión digital, digamos, a nivel nacional. Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Y viendo, digamos, este nuevo ecosistema, la colaboración, me gustaría escuchar las palabras de Christopher. Él es el gerente general de WOM en Chile y que seguramente nos va a contar también cómo está viendo WOM esta etapa donde ha apostado fuerte por Chile y también está ampliando sus servicios a Colombia. Así que, Christopher, si nos cuentas cuáles son los planes. Thank you, Sonia. Not exactly my plan, as I'm only responsible for Chile, but I would like to say that it's such a pleasure to sit in this panel because a few years ago we were pretty much competing with everyone. Estamos compitiendo con todos, pero ahora estoy seguro que ustedes que están aquí conmigo colaborarán para que podamos avanzar. Basándome en lo que mis colegas y competidores han dicho, hay una oportunidad tremenda frente a nosotros, especialmente para 5G, porque tenemos que conectar todas las, digamos, aparatos móviles a estas fibras y llegar a nuestros clientes de la mejor manera, pero también basándome en esta presentación tan transparente y las licitaciones tan transparentes que ocurrieron, veo que muchos de los requisitos que se pedían realmente tienen una visión para cerrar la brecha digital que existe en Chile. Así que quisiera decir que es muy fácil estar de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo. Mauricio estaba hablando sobre la seguridad, lo cual es un factor importantísimo que tenemos que aprender desde Europa y otros lugares. Y además de esto, necesitamos proteger a nuestros clientes y asegurarnos de que podamos utilizar y automatizar la información de manera correcta, lo cual es un reto bastante importante. Y también, bueno, basarnos en lo que hemos estado haciendo históricamente. Y esto será la clave para utilizar la oportunidad maravillosa que se nos presenta y que han descrito en el futuro. Además de esto, en los cambios de tecnología siempre traen grandes costos, sobre todo de inversión, además de la inversión de tecnología, sino también para lo móvil. Y tenemos que asegurarnos de que estas tecnologías sean lo suficientemente baratas desde los vendedores, y también habrá necesidad, por supuesto, de colaboración entre todos nosotros e incluso con el sector público para obtener las métricas y la legalización suficiente. Y los reguladores, por supuesto, que nos tienen que apoyar para llegar a acuerdos públicos y privados. Sin embargo, mi preocupación y la que me encantaría hablarles es
es la que hemos visto en otros mercados y esto está basado en las necesidades de redes de fibra óptica, sino también en las móviles que se construyen en la tecnología 5G. Y esto tiene que ver con las licencias o permisos con los países. Incluso los países más avanzados en términos de digitalización, por ejemplo, Suiza, ha batallado un poco al implementar regulación con respecto a licencias y permisos legales que sean lo suficientemente rápidos para que tengan acceso a las poblaciones. Ahora bien, no es como que haya corrupción o problemas legales, sino que las regulaciones y las leyes a veces no casan, no son homogéneas. Y es por esto que me gustaría decirles que el factor más importante para asegurarnos que Chile tome la ventaja en esta carrera es el uso de regulación o jurisprudencia, digamos, que las compañías a su vez tendrán que tomar como ejemplo para pilotear y convertirse en compañías, por tanto, exitosas y asegurarnos de que haya una colaboración correcta entre los reguladores y las compañías, pero también incluso a nivel local, ¿no? Los municipios, las municipalidades de Chile. Por supuesto, tenemos que tener células pequeñas, tenemos que tener estaciones específicas en lugares correctos y además hablar con la industria de la energía para que nos apoyen. Eso también a su vez requiere de regulación y políticas públicas que faciliten el despliegue de la infraestructura necesaria. El despliegue de la infraestructura es necesario para lo que viene en el futuro y esta discusión de la infraestructura y sus modelos de despliegue tienen que ocurrir junto con la regulación y el ambiente que estamos propiciando para asegurarnos de que el ecosistema sea saludable, empezando desde los gobiernos locales. Si no hay posibilidad de moverse hacia el futuro en 3 años con el modelo correcto. Y por supuesto que esto se puede oír un poco agresivo, pero es la verdad, porque esto viene incluso desde la experiencia de otros países. Y se está haciendo más complejo el despliegue de estas redes o incluso instalar sistemas desde si lo vemos desde el punto de vista de licencias, permisos, locaciones, provisión de servicios, y es por eso que necesitamos cooperar desde la parte de la regulación y con los gobiernos locales. El reto es proponer y ejecutar un despliegue nacional en el que todos los actores puedan obtener una sola forma de actuar y, por tanto, hacer un despliegue eficiente que pueda cerrar la brecha digital en el menor tiempo posible. Sobre las licencias y permisos, ya mencioné, por ejemplo, el ejemplo de Suecia y de Suiza, perdón, y de otras comunidades también que tienen que apalancar lo que tienen ahora para acelerar el proceso, es decir, incluir redes que estén activas antes del 2022. Y esto solamente ocurrirá en comunidades que se entienda que la digitalización es parte del desarrollo territorial. Los municipios y las compañías, los reguladores y los proveedores de servicios, la instalación correcta de una red y de los sistemas que se requieren. Hay que hacer las instalaciones lo más simples posibles, pero también fomentar una infraestructura correcta. Esto nos permitirá hacer las cosas a tiempo y cerrar la brecha digital que existe sobre todo en lugares o comunas que no tienen una cobertura correcta. Por ejemplo, tenemos a Colombia, que nos llevaría hasta 2 meses simplemente la autorización de una instalación de infraestructura. Y esto ocurre en otras partes, en otros países de la región. Por ejemplo, en Chile tomó hasta 3 semestres hacerlo. Y esto se tiene que acelerar incluso con la emergencia del COVID. Y desafortunadamente el proceso se ha hecho un poco más difícil. También tenemos que contar los ejemplos, considerar los ejemplos de Brasil y Perú, donde hay ciertos servicios automatizados. Y esta diferencia de procesos ha generado, sin embargo, un atraso comparado con otros países que ya se han digitalizado. Y esto implicaría que perderíamos el liderazgo que Chile ha
obtenido. Y este es el mensaje clave que yo quiero que ustedes obtengan de mí. Una vez que veamos cómo podemos resolver estos problemas, creo que al final, a través del uso de esta jurisprudencia y casos en particular, podremos utilizar la experiencia para mejorar nuestros sistemas en el futuro. Muchas gracias, Christopher. Veía a todos los demás panelistas haciendo así, y una de ellas es justamente de American Tower Chile, y bueno, es una empresa justamente especializada en despliegues de infraestructura, y uno de los temas claves tiene que ver con todas estas barreras que existen a los despliegues, y nos gustaría que nos cuentes a ver cómo estás viendo la situación en Chile y cómo se puede facilitar estos despliegues de una forma más sencilla. Hola a todos, gracias Sonia. No podría estar más de acuerdo con todo lo que comentó Chris y con todo lo que han comentado. El 5G nosotros estamos celebrando, Chile es el país pionero en hacerlo y tenemos muchos planes de inversión. En los últimos 18 meses hemos invertido mucho en Chile para poder, hemos triplicado el portafolio y creo que sea un primer paso para poder hacer con que ese despliegue sea más rápido y eficiente desde el punto de vista de velocidad de despliegue, como mencionaba Chris, poner a disposición infraestructura neutral existente para todos los operadores. Pero hay un punto clave aquí que se va a necesitar, si vieron lo que habló la subsecretaria Pamela Hivi y también la ministra Gloria Hood, se necesitan al menos 9.000 antenas adicionales. Para que eso se pueda dar en tiempo y forma, la regulación actual no va a funcionar. El promedio que tenemos de despliegue de una torre en Chile puede llegar fácilmente a 18-24 meses. Si comparamos con otros países de Latinoamérica, podemos ir de 2 meses en Colombia a 6 meses en Perú, países que están desplegando mucho más rápido sin el 5G. Y esa velocidad es muy importante para que podamos acelerar y tener esa infraestructura que se va a necesitar. Y es un tipo de infraestructura distinto, no es solamente acá en Chile se dice las antenas, pero las torres de telecomunicaciones, pero también con el 5G se necesita densificar y mucho. Con el 4G ya es necesaria esa densificación y con el 5G eso va a ser exponencial. Y va a ser necesario que la regulación tenga mucho más flexibilidad. Hoy tenemos procesos en paralelos que no conversan entre lo que es municipal y lo que es de dirección de obras. Entonces, eso se genera muchos retrasos. Nosotros estamos convencidos que es muy importante trabajar con los municipios, trabajar en una normativa que sea más clara, más expedita, para que toda esa infraestructura se pueda dar y así tengamos todos los beneficios que comentó Mauricio, que comentó Manuel, y todos los otros panelistas que estamos hablando. Entonces yo aquí doy un paso atrás, porque la gran preocupación que tenemos es cómo vamos a acelerar y hacer esos cambios regulatorios en tiempo y forma para que se pueda implementar no solo la fibra óptica, que es parte clave, pero todo el ecosistema de infraestructura que se necesita para que el 5G realmente sea una necesidad. Entonces, es muy importante eso y muy interesante que justo esa semana salió también de la OCDE un reporte muy interesante que creo que vale la pena mencionar, que es un estudio que identifica las áreas prioritarias que se tienen que trabajar en Chile para dinamizar el despliegue de infraestructura. Este estudio tiene varios capítulos y pone planes de acción muy concretos de lo que se necesita hacer en Chile para que el sector de telecom se pueda dinamizar. Y eso pasa, primer punto, por la parte regulatoria. La regulación de Chile es una de las más restrictas y tenemos una gran preocupación por ese lado. Por otro lado, creemos que el desplegar, compartir la infraestructura existente también va a ser clave para que se pueda agilizar los procesos y en eso estamos trabajando con todos los operadores y con toda la industria para ver cómo los podemos apoyar y trabajar en conjunto también como se ha mencionado antes. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Priscila. Bueno, y otro de los que estaba también asintiendo fuertemente con Fernando Gana, el gerente general del grupo GTD. Así que, Fernando, cuéntanos tu experiencia, que bueno, estás muy especializado en el tema de fibra y conoces muy bien. Bueno, muchas gracias, Sonia, por invitarnos.
Es un desafío grande trabajar en una industria donde hay mucha competencia. Cuando uno ve países que tienen una velocidad de desarrollo mayor, uno ve menores grados de competencia. Yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros acá como industria es una industria que siga siendo muy competitiva, que llegue con propuestas de valor nuevas, con ofertas de servicio y tecnologías nuevas a los usuarios, y ese es un desafío donde se integran distintas soluciones. Cuando uno piensa en despliegues de fibra óptica, nosotros llevamos más de 25 años desplegando fibra óptica. Atrás ven la foto de nuestro cable submarino Prat, que recorre todo Chile, y uno se topa efectivamente con procesos regulatorios. Lo importante es la cercanía con las comunidades, con la autoridad, y mantener esa relación bien seria y con el foco en los beneficios que tiene para las comunidades, para el país en general. Ahí hay un desafío tremendo. Y el otro desafío que conlleva el despliegue de infraestructura es un diseño que fomente la resiliencia. Pensar en 5G solo basado en las redes propias y no una integración, interconexión de redes, significa básicamente dejar de lado lo que el usuario quiere, que es un servicio que opere ojalá 7x24 todo el tiempo y en la menor latencia. Eso implica diseñar redes con alta resiliencia, que cumplan los SLA, los Service Level Agreement, de cada una de nuestros usuarios. Cuando uno piensa en eso, aquí yo creo que además 5G y el despliegue que están haciendo todas las compañías, o estamos haciendo todas las compañías, abre una puerta también al emprendimiento. Se requieren muchas nuevas empresas en cada uno de nuestros países para desarrollar no solo productos que utilicen 5G, sino que también emprendimientos que faciliten estos problemas que son, que genera la regulación que no está al día, o que genera un mundo muy competitivo. Generadores de oportunidades para la instalación de antenas, generadores de oportunidades para despliegues de fibra óptica, para construcción de infraestructura en general. Es un gran desafío de esta industria de movilizar a las economías de nuestro país y adoptar y incorporar emprendimiento en este proceso. Yo creo que también hay que fomentar más competencia. El desafío de 5G, al tener buenas redes desplegadas con operadores serios que se constituyen sobre bases de compañías que quieren invertir en largo plazo, como son los panelistas que nos acompañan acá, nos permiten también abrir esa oferta de servicio a nuevos emprendimientos, nuevas compañías que quieran crecer y desarrollar negocios sobre las redes de 5G. Nosotros como GTD somos un ejemplo, hemos ido creciendo, dándole servicio a estas compañías, pero también compitiendo con ellas. Y en un mundo donde se compite y se colabora, finalmente el usuario final va obteniendo mejores productos, mejores servicios. Y finalmente, para nosotros como GTD, que llevamos la marca de nuestra gente, de gente totalmente dispuesta, que eso significa GTD, el desafío principal es que nuestras inversiones siempre estén ligadas a apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías que simplifiquen la vida de las personas, acortando esa brecha digital de alguna manera en un plano distinto, que tiene que ver con la educación. La educación hoy día como países en Latinoamérica requeremos sentar las bases para aquella generación que no es digitalizada, la generación que hoy día tiene quizás 35 años o más, que no nacieron nativos digitales, y que este mundo del 5G es una ola de tsunami grande, con mucho cambio, muy rápido, y que ellos también quieren ser parte y quieren ser actores relevantes en las decisiones que se toman en el país. Es un bonito desafío que tenemos todas nuestras compañías al transformarnos ya no en empresas telco, sino, como dijo Manuel, en empresas de tecnología, que llevamos la tecnología a las personas y simplificamos su vida todos los días. ¿Así? ¿Suficiente? Y bueno, me encanta que este panel tenemos todos los actores y tenemos la suerte de contar también en el panel con Vivek Khemka. Es una empresa número 1 en lo que es conexión de banda ancha fija en Chile, que ha sido clave durante la pandemia, y entender cuál es su rol en 5G. Así que Vivek, por favor, adelante.
First, thank you so much. I'm really Gracias a todos. Realmente me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y con líderes de la industria. Espero poder tener juntas con ustedes en el futuro y ser productivo. Apenas tengo unas semanas en el trabajo y una de las experiencias de las que voy a hablar tiene que ver más con la región y las experiencias que he tenido, pero al final se trata solamente de conectar a la gente, al Internet de alta velocidad. Cuando estamos hablando de 5G, bueno, nuestro futuro tiene que ver sobre todo con la infraestructura y el objetivo principal es cómo podemos conectar a los usuarios y a los negocios a este tipo de redes rápidas y cómo no solamente convertirte en mejor en Chile, sino cómo convertirte en mejor en Latinoamérica o incluso globalmente. Durante décadas, Vivek ha sido uno de los proveedores principales de Latinoamérica de banda ancha y nosotros logramos esto al crear una red muy profunda de fibra óptica. Lo que hemos hecho en Vivek es construir cientos y cientos de miles de kilómetros de fibra óptica que conectan a todos los operadores principales y conforme observamos el futuro creemos que estas nuevas redes de 5G y de conectividad móvil serán lo que proporcionará a los usuarios una conectividad de alta velocidad, no importa dónde estén, y creo que nuestro trabajo es apalancar esta red con las ventajas que obtendremos en el futuro para crear nuevas redes, pero también crear nuevos productos y servicios que nos ayudarán en el futuro. Ahora, al ver cómo funciona el 5G, lo podemos ver de ciertos aspectos, ¿no? En ciertas partes. Uno de los aspectos es infraestructura. Todos aquí en el panel, por supuesto, están haciendo inversiones en infraestructura, como nosotros lo hemos hecho, en lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el nodo, de traer, es decir, la fibra óptica a la casa, pero también se trata de crear plataformas y nuevos servicios, porque al final la conectividad por sí sola es solamente una parte de la historia. También tienes que apalancar esta conectividad, así que hemos estado haciendo inversiones en los últimos años en productos y servicios, tanto para negocios como para consumidores finales, para que la gente pueda apalancar esta conectividad que ya tienen de por sí. Se trata de también mejorar los costos y permitir a todos los usuarios a tener acceso, es decir, bajar incluso los costos de los aparatos y de las redes, y hemos estado apalancando la escala que hemos tenido en Latinoamérica y los costos que podrían traer. Y por último, creo que se tratará también de la emergencia global y móvil. Es decir, incluso hoy para una red fija, la mayoría de los usuarios están utilizándola, una conexión, por así decirlo, entre comillas, sin cables, pero los usuarios entonces nunca piensan en 5G, móvil o fija, simplemente se quieren conectar a la mejor red posible y esta es la manera en la que nosotros podemos apalancar como compañía. Cuando observo las preocupaciones, y creo que el panel lo puso todo sobre la mesa, definitivamente uno de nuestros problemas o de una de nuestras preocupaciones es la seguridad, pero también la velocidad. Diría que otra de nuestras preocupaciones es cómo proteger la red. Si por ejemplo hay un daño en la red, tenemos que averiguar como industria cómo asegurarnos de que esté protegida, ¿no? De este daño y prevenir cualquier daño potencial. Porque al final reparar puede costar muchísimo dinero, especialmente incluso con los usuarios finales. Y tenemos que utilizar también programas de subsidio, que es algo que han utilizado otros gobiernos, para poder cerrar la brecha digital. Es decir, que la gente tenga subsidios para conectividad o incluso como para obtener cosas como aparatos, como una laptop, por ejemplo. En Costa Rica, por ejemplo, ocurrió, el gobierno tiene un programa muy exitoso de proporcionar laptops subsidiadas y también dar conectividad para estas laptops que dan. Desde el punto de vista de las oportunidades, creo que nosotros en Vitec tenemos la oportunidad de apalancar lo que está haciendo Liberty en Latinoamérica y llegar a nuevos mercados, como por ejemplo Puerto Rico, y hacer la transición de 4G a 5G en muchos
mercados, apalancar los productos y servicios de estos mercados, pero también una oportunidad para nosotros en Hispanoamérica y en Chile en particular, es que queremos hacer inversiones para generar ganancias. Y 5G necesita muchísima inversión y mucha de esta inversión puede bajar a través de fondos o compartir incluso infraestructura. Y ustedes como proveedores tienen la oportunidad única de compartir unos con otros y esto bajará los costos de 5G y infraestructuras futuras. Y de esto también se beneficiará la experiencia de los usuarios en servicios y demás y nos permitirá incluso tener más ingresos o tener más ganancias. Y creo que es la mejor manera en la que podemos obtener un mejor servicio a través de compartir estos infraestructura. Entonces, como en resumen, nuestros objetivos son crear infraestructura, crear nuevos productos y servicios, convergencia de lo fijo y lo móvil y crear esta nueva, como por así decirlo, viaje digital para cerrar la brecha digital y por último, compartir la infraestructura. Y creo que eso es realmente parte de nuestra misión y gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, Vivek. Muy interesante y creo que se ha repetido mucho el tema de la colaboración, el desarrollo de este nuevo ecosistema digital, la importancia que tiene todo lo que hace la participación público-privada es algo que se ha repetido tanto a nivel nacional como provincial y local, y la necesidad de fondos adicionales para cubrir principalmente la brecha digital. En ese sentido me gustaría, Antonio, tú que has dado una presentación tan interesante, que nos cuentes cómo ves la posibilidad de contar con mejores elementos para desarrollar justamente esta participación público-privada, cómo poder tener la posibilidad de tener los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que son tan importantes para llegar a estas poblaciones y acelerar el despliegue. Muchas gracias, Sonia. Yo creo que más que hablar ni de préstamos ni de intervención por parte del banco, yo creo que para eso que no me digan que estoy hablando de mi libro, yo te diría que lo más importante es que haya una clara, digamos, concientización por ambas partes, por la parte pública, por la parte de las autoridades, entendiendo que precisamente es necesaria una intervención, así como ocurrió con el sector eléctrico, en este momento es fundamental en el sector de telecomunicaciones, va a ser necesaria que haya algún tipo de contribución, sea contribución vía subsidios, sea contribución vía mejores mecanismos de regulación, sea contribución vía desarrollo de bonos temáticos, como pudieran ser bonos específicamente del sector de telecomunicaciones, y al mismo tiempo va a ser fundamental que haya una contribución por el lado privado, en el sentido de que el propio sector privado entienda el beneficio derivado de la intervención pública para garantizar justamente esa capilaridad y esa mayor adopción por parte de la población alrededor de todos estos servicios, ¿no? Yo creo que la conjunción público-privada únicamente se va a dar cuando ocurra que efectivamente las dos partes entienden que es un win-win precisamente esta intervención propia. Cuando esto ocurre, en ese contexto es cuando precisamente yo creo que la posibilidad de acceder a recursos, ya sea procedentes de multilaterales o ya sea recursos procedentes de los mercados de capitales, va a ocurrir de una manera mucho más natural porque existe un clima de negocio y un clima de entendimiento que precisamente favorece esa reducción de ese reto que decíamos de cuál va a ser la rentabilidad. Va a haber una predictibilidad sobre el tema y será mucho más fácil las inversiones y los réditos tanto desde un punto de vista social como financiero. Antonio, y me gustaría hacer otra ronda de preguntas, varios temas, pero me parece que hay dos temas que son fundamentales que mencionábamos recién, que tanto con los participantes de gobierno en participaciones público-privadas como con otros actores, y donde también es importante para facilitar esta colaboración. Y el otro punto clave es el tema de la reducción de la brecha digital. Con lo cual,
para que nos cuentes, a ver cómo ves estas posibilidades, tanto en lo que hace a la reducción de la brecha digital y a la participación de público-privada. Perdón, Sandra, no te escuché muy bien, pero creo que es muy importante lo que venimos conversando en el panel. Yo creo que uno de los principales desafíos que tiene la industria es entender qué es la brecha digital. Y la brecha digital, en realidad, son muchas brechas. Son muchas brechas que tienen que tener tracks de trabajo diferentes. Antes de hablar de la brecha digital, probablemente tenemos que hablar de la brecha eléctrica. Es decir, hoy hay una gran cantidad de poblaciones que, aunque tengan acceso a una comunicación digital, aún no tienen acceso a energía eléctrica. Hay que entender también que la infraestructura que nosotros implementamos requiere de la energía eléctrica para poder operar, pero muchas veces tenemos que poner infraestructura que tiene ciertas horas o tiene ciertos respaldos o ciertas características que no logran garantizar el servicio con una continuidad como se desea. Y esto trae sobrecostos para las empresas de telecomunicaciones. Hablar de la brecha de los procesos regulatorios y de aprovisionamiento de infraestructura, pues creo que Christopher y Priscilla lo tocaron muy bien. O sea, con un benchmark en donde en otros países se tarda 2 meses en pedir un permiso y aquí tarda probablemente 18, pues es una gran brecha que tenemos, que de nada sirve tener la tecnología y tener el espectro o inclusive ya parte de este ecosistema si no hemos resuelto parte de esas brechas. Pero yo creo que la brecha más importante va a ser, y el desafío más importante, es la brecha que tiene que ver con la estructura educativa, con la estructura como sociedad. Es decir, la forma en la que vamos a tener que aprender va a ser totalmente diferente. Increíble, pero hace 18 meses probablemente nos estaríamos viendo todos nosotros en un hotel, en alguna ciudad de Santiago, conversando de una forma de hacer los negocios o tener este tipo de paneles que hoy es totalmente diferente. Bueno, eso nos ha enseñado a que hay que romper muchos moldes y sobre todo en el tema de la educación. Entonces, en realidad hay muchas brechas que atacar. Probablemente el resultado termine siendo un ciudadano más o menos digitalizado, pero desde el punto de vista del compromiso de las empresas, creo que es fundamental poner las inversiones en donde se puedan hacer lo más productivas posibles al menor tiempo posible con el mayor beneficio para los ciudadanos. Y ahí es en donde el Estado, es donde la colaboración entre las empresas en esta compartición de muchas cosas, porque no solamente es de infraestructura, hay muchas cosas que compartir, pero también en un ambiente donde la certidumbre jurídica, en un ambiente en donde veamos que esta asociación público-privada es de largo plazo, yo creo que es el mejor esquema para poder seguir invirtiendo. En el caso de Claro, más que decir, creemos que este desafío, este desarrollo es algo que se tiene que ver de largo aliento, por lo tanto nuestras inversiones tienen que ser de largo plazo. Así que pues muy contentos de poder poner en la mesa pues todos estos temas que sin duda alguna en el futuro los tenemos que trabajar muy de la mano todos. Seguro, sí, son realmente las inversiones que hay que hacer en estas redes son de largo plazo, de largos periodos de recuperación. Y en ese sentido me gustaría preguntarle nuevamente a Manuel, ¿no? que él viene trabajando mucho en los temas de política pública, en los temas regulatorios. ¿Cómo está viendo en este momento este proceso, ¿no? de alianza público-privada? ¿Qué cosas están sucediendo? ¿Qué cosas faltarían como para poder acelerar todas estas inversiones? Sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante y nuevamente para querer ser aportativo con las cosas que ya se han dicho y no repetirme, creo que la industria en Chile, llamémoslo de lo que yo hoy día defino telecomunicaciones, pero también de apoyo tecnológico importante para el desarrollo del país, creo que ha hecho bien las cosas y generalmente en los seminarios internacionales se ve que hemos avanzado mucho en cobertura en relación a nuestros pares, digamos, a través de mecanismos que se han implementado en Chile, como la
las coberturas adicionales para poder cumplir por la vía del lado del espectro, pero como dice Mauricio, creo que esta industria es un buen alumno, ha hecho bien las cosas, pero lamentablemente, dada la necesidad que tiene la gente y el deseo de poder incorporarse rápido a este mundo, las sobreexigencias generalmente caen sobre nosotros. Por ejemplo, dos situaciones. Cuando hubo el 2010, la mal llamada ley de antenas, porque no era ley de antenas, era ley de soporte, ¿no es cierto? Se nos exigió, por ejemplo, reducir los soportes, cosa que fue bien conflictivo, pero en esa misma ley se le obligaba a las municipalidades a poner zona preferente para colocar. Y han pasado 10 años y no existe en Chile, y seguramente ahí Priscila me podrá apoyar, digamos, una zona preferente donde instalar, teniendo muchas veces que las municipalidades se quejan de falta de recursos. Podríamos hacer un buen deal, digamos, o que nos digan dónde poner infraestructura. Ahora, mucho más que con 5G se va a requerir poner mucha más infraestructura, menos invasiva, pero mucho más densa aún en el sustrato. También para el terremoto, fue otro muy buen ejemplo. El terremoto, dentro de los 5 más grandes del mundo, hicimos un acuerdo público-privado con nuestro regulador para ver cómo podríamos ayudar, cómo podríamos estar mejor soportados para un nuevo desafío, y hicimos cosas innovadoras, como por ejemplo el tema de alerta temprana, que no existe en todos los países. Somos pocos los países que tenemos un sistema así, que requirió una gran inversión de todos nosotros, pero nuevamente, por ejemplo, ahí quedamos con un, llamémoslo nuevamente, por ser buen alumno, pagamos costos más grandes. Por ejemplo, lo que dice Mauricio, en muchas localidades no hay electricidad, pero sí hay comunicaciones. Entonces, finalmente, tenemos un problema grave, que tenemos sobrecostos importantes. Yo creo que aquí necesitamos hacer una nueva alianza público-privada con este gran desafío que viene el 5G. Creo que hay muy buenos elementos en la industria chilena, hay una masiva compartición de infraestructura pasiva, y ahí la mejor representante del sector es Priscila, digamos, que dijo cuáles eran las claves para poder hacer. Estamos incipientemente compartiendo fibra. Nosotros como Entel hemos hecho una oferta, también como señalaba Rodrigo, Telefónica, esperamos que llegue pronto el acuerdo para poder abrir y poder compartir, porque a diferencia de la industria móvil, donde realmente se pueden sobreponer estas capas y hacer una competencia que realmente ha hecho muy bien al sector y finalmente privilegiado a los consumidores, en la parte de la infraestructura hogar, que Chile tiene un déficit, hay que decirlo, comparativamente al desarrollo del sector. Ahí hay un desafío importante. 50% de los hogares chilenos necesitan una mejor conexión. Ahí no es necesario llegar y sería carísimo pensar en llegar a una competencia de redes para llegar al hogar. Hay que lograr compartir la infraestructura y competir en los servicios. Hay una buena señal con este año, cuando renovamos la portabilidad. Hoy día hay una portabilidad también que se puede hacer conjuntos con el teléfono, que ya casi nadie tiene teléfono en la casa, pero se puede hacer portabilidad también de la televisión y el internet, cosa que va a acelerar la competencia, creemos nosotros. Una muy buena iniciativa, pero todo esto creo que tenemos que apuntar junto con el regulador, digamos, del sector, a proponer un nuevo acuerdo donde balanceemos un poquito la regulación también, que sobre esta sobrecarga, como decía Mauricio, de exigencias, ya sea de calidad o de infraestructura crítica, que se busca asegurar una resiliencia total, que sería carísimo en ciertos sectores, si es que no tenemos apoyo de otros sectores como el sector eléctrico necesariamente. Así que creemos que ahí se puede avanzar bastante. Y finalmente también pensar, como dijo Vivek, en algún subsidio también a la demanda, no solamente a la oferta. Creo que ya se ha profundizado harto en Chile con el subsidio a la oferta, pero sí a la demanda, como es en el sector sanitario, para las familias de menores ingresos,
creo que se pueda dar un subsidio especialmente ligado a la educación, a los niños que se han visto tan necesitados en esta pandemia. Creo que podría ser una buena iniciativa. Me dicen que nos quedan unos pocos minutos, así que las vueltas que vamos a hacer ya es para ir cerrando, y les pediría a cada uno de los que faltan, son estos pedidos a las autoridades regulatorias de los cambios críticos que se requieren y que también han explicado Mauricio y Manuel. Puede darnos su perspectiva respecto a qué más hace falta para facilitar estos despliegues y estas asociaciones público-privadas y reducción de la brecha digital. Vale, te escuché un poquito cortado, pero tampoco quería digamos, repetir con lo que ya mencionó Mauricio y Manuel, que yo creo que estamos todos de acuerdo, y simplemente, digamos, apoyar en esa línea. Yo creo que lo que hemos escuchado en este panel, y la verdad que sentimos un tremendo orgullo todos como industria, hemos hablado de cooperación, hemos hablado, digamos, de facilitar cosas, de reducir la brecha digital, y también hemos hablado de cosas que deberían cambiar, desde la seguridad, que lo mencionamos al principio también porque es tremendamente relevante y es un costo no menor, digamos, para todos nosotros, hasta las facilidades para poder construir infraestructura, para sacar desde un permiso, digamos, para poder hacer un ducto de una calle, hasta para poder instalar una antena. Yo creo que son cosas que tienen que de alguna manera ir profundizándose, tanto en la fija como en la móvil. Tiene que ser un tema, digamos, de industria total. No puede ser que hoy día, por ejemplo, todavía sigamos todos con redes 2G y que no podamos juntar una red 2G y poder compartirla, por un tema de eficiencia espectral. Pero es un tema que desde el punto de vista regulatorio, digamos, no estamos hoy día en condiciones de poder hacerlo. Así que yo, la verdad que más allá de pedir algo en específico, yo creo que lo que quizás hace falta para impulsar es sentarnos en conjunto toda la industria con el regulador, con el gobierno, y establecer un roadmap, establecer, digamos, un plan de acción que nos permita facilitar las inversiones que vienen de aquí para adelante, que son tremendamente importantes. Estamos hablando de una industria que tiene niveles de inversión, digamos, que pocas industrias tienen, y el impacto que eso tiene para el desarrollo del país, para la inclusión, para la recuperación y la reactivación que esperamos que venga en los próximos meses una vez terminada la pandemia, yo creo que hacen que sea una acción urgente que tengamos que tomar todo. Y podemos hacerlo, digamos, en conjunto, pero necesitamos también, digamos, que estén las autoridades sentadas en la misma mesa y empujando el mismo carro. Muchas gracias, Rodrigo. Por favor, Christopher, si nos das tus comentarios finales de cierre con justamente qué se necesita para que el 5G llegue a Chile. I mean, I just want to say a little bit more about... Quería hablar un poco más sobre la brecha digital y cómo 5G nos ayudaría, pero creo que ya ha sido esclarecido todo. Cuando empezó esta pandemia, cómo nosotros en la industria podíamos proporcionar apoyo al utilizar la conectividad y estaba visitando incluso en algún momento los lugares afuera de Santiago, uno de los barrios bajos, Media Luna, y me di cuenta que los niños pueden aprender, que pueden obtener libros de una biblioteca cercana. Y aquí pues solamente tenemos cobertura de 4G. Y lo que quisimos hacer en ese momento fue traerles chips y computadoras a los niños para que pudieran aprender sin necesidad de una biblioteca. Ahora bien, ahora al cerrar esta brecha con los requisitos que necesitamos y con lo que nos hemos obtenido en las últimas licitaciones, pues nos ayudará simplemente a bajar la brecha digital. Y esto de algún modo nos ha proporcionado obtener hasta más de 400,000 tarjetas SIM que podemos proporcionar a la gente pobre en las áreas cercanas de Santiago. Mucha gente incluso ha solicitado los recursos de conectividad con el gobierno y esto a su vez nos ayudará a cerrar esta brecha. Y hay que tomar en cuenta que en Chile hay muchos lugares donde es muy difícil construir esas redes o quizás es muy caro, como lo han mencionado muchos de mis colegas, pero también hay otros mercados modelos. Yo, por ejemplo, era parte de la junta de la compañía donde yo trabajaba en Pakistán, en la que el gobierno, por ejemplo, hizo las licitaciones y subastas para llegar a lugares muy remotos, lugares en los que no había muchísima gente o que tenían una orografía difícil o con climas difíciles, y se les daban subsidios o, por ejemplo, no tenían que pagar ciertas
permisos y licencias. Y este tipo de modelos pueden aplicarse también a Chile para llegar a mayor número de población. Y también esto es muy bueno con respecto a cómo desplegar el 5G y otro tipo de proyectos. Y estamos en un mejor lugar comparado con el año pasado. Ya tenemos una especie de columna de fibra óptica que hemos instalado y de hasta 700 kilómetros de fibra óptica. Y esto es buenísimo porque esto nos ayudará a cerrar la brecha digital. Por supuesto, también tenemos que fomentar la colaboración privada y pública, pero también obtener el apoyo del gobierno. Por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad que debemos cubrir. Gracias. Muchas gracias, Christopher, y seguimos a toda velocidad con Fernando. Por favor, tus palabras finales. Pensé que iba Priscila antes, pero bueno. No, no hay Perdón, problema. era Priscila. Sigue Fernando y luego vamos con Priscila. Discúlpame, se la apuro. No hay problema. No, solo recalcar dos cosas. Uno, en este cambio de tecnología hay una guerra comercial que está por sobre nosotros entre algunos gobiernos que obviamente perjudican llegar con buenos precios de tarifa porque la guerra no se está traduciendo en baja de costo en tecnología. Y eso es un ítem relevante que tendremos que sacar adelante nosotros como compañía. Y el otro tema que es relevante como empresa internacional ya en 5 países en Latinoamérica es que Internet eliminó las fronteras. Y cuando hablamos de 5G tenemos que empezar a hablar de países integrados, tecnologías integradas, conectividad, cómo funciona Internet. Si los reguladores y todos los países creen que van a poder gobernar un 5G a medida de cada país, creo que hay un desafío tremendo de poder sentar a todos los reguladores con la industria en cada uno de los países y generar marcos comunes para que los usuarios que se mueven o viven en el mundo de Internet donde no existen fronteras puedan desarrollar sus emprendimientos, su educación digital y también adoptar las nuevas formas de vida que vamos a tener en los próximos años. Ese es mi punto. Muchas gracias, excelente, 2 puntos excelentes, Fernando. Disculpa, Priscila, que cambié el orden y ahora sí te pido tus palabras de cierre. No, ningún problema. Yo quería, para cerrar, reforzar algunos puntos específicos. El primero es el rol de las municipalidades en todo ese proceso que conversamos de la aprobación de permisos, pero también el rol que tienen para mejorar y para disminuir la brecha digital. Nosotros hemos trabajado mucho con municipios y ha sido un desafío y es parte de su rol. Queremos también trabajar en conjunto con todas las empresas para disminuir la brecha digital y no que sean trabas, es decir, que busquemos formas de desplegar que sean armónicas y en pro de la comunidad como un todo. Y en esa línea, proponer quizá un trabajo público-privado, una mesa de trabajo en que podamos trabajar con Subtel, con las empresas de los municipios, y mejorar ese trabajo con los municipios. Yo creo que es una de las grandes trabas que tenemos hoy y que deberíamos pensar cómo hacerlo distinto y buscar esas normativas o un trabajo en conjunto que pueda acelerar todo el proceso de implementación de infraestructura. El segundo punto es toda esa inversión, la importancia que tiene la reactivación económica del país. Yo creo que es un punto clave también después de una pandemia, que telecomunicaciones tiene un papel clave ahí, no solo por toda la conectividad que necesitamos para hacer eventos como así, para trabajar en el día a día, para todo lo que hemos visto el último año, pero es un papel clave en reactivar la economía. Yo creo que hay que destacarlo ahí también, para que se pueda seguir trabajando y bajando la brecha digital, mejorando la conectividad y haciendo con que todos los beneficios del 5G sean una realidad lo más pronto posible. Nosotros estamos muy felices con todo lo que está pasando en Chile y creemos que se pueden lograr sobrepasar los desafíos para implementarlo de la mejor forma. Muchas gracias por la invitación y les dejo ahora con Sonia otra vez. Gracias. Me gusta ese espíritu positivo y ahora también le pido a Vivek. Yeah, thank you so much. I know we're running. Gracias a todos. Sé que se les está acabando el tiempo, así que lo voy a mantener breve. Al hablar de infraestructura y cómo la regulación y los gobiernos nos pueden ayudar, mi punto de vista tiene que ver más que nada con la cooperación y compartir. Es decir, el importar es un pivote en el que todos estaremos juntos. Al final,
yo tengo un negocio y estoy compitiendo, pero también será beneficioso que cooperemos. Y es aquí donde la regulación viene de la mano. No solamente, no es como considerar quién es el ganador y quién es el perdedor. A lo mejor un tipo de regulación será muy bueno para otro. No es un tipo de quid pro quo. No, sino que se trata de facilitar los servicios a los proveedores, pero a la vez mantenernos en competencia, por supuesto. Pero trabajar sobre todo con el sector público, es decir, las compañías de electricidad, las localidades, los municipios, que ellos nos hablen y nos digan qué necesitan para mejorar nuestros servicios y que nosotros podamos proporcionar los mejores, así como otros componentes. Pero también creo que la infraestructura y el compartirla tiene que ser lo más clave. No habrá un despliegue capital en las redes si no compartimos. Que al final será rentable para todos. Veo que muchos mercados, ya sea el de Europa o el de Estados Unidos, o el de mi casa, por ejemplo, el de mi hogar, tenemos, por ejemplo, solamente 2 opciones. Entonces, eso también es importante, ofrecer más tipos de opciones. ¿Para qué? Para que haya inversiones al mismo tiempo o rango en el que deberían ocurrir de otros lugares. La regulación debe mejorar para que haya compartición de estos métodos de infraestructura y no fomentar un modelo en el que todos sean perdedores al mismo tiempo, sino que al contrario, que todos sean ganadores. Y creo que aquí es una regulación y el sector público vienen a jugar con nosotros directamente o desempeñan un papel importante. Excelente, muchas gracias Vivek. Y bueno, la verdad que ha sido un panel de lujo, con mucha armonía y mucha sincronicidad respecto a lo que necesita. Así que para cerrar le voy a pedir a Antonio García Ceballos que, bueno, dé sus palabras de cierre, justamente con su visión más panorámica sobre América Latina y justamente donde se ve en este panel todos los temas que él habló al principio. Muchísimas gracias, Sonia, y la verdad es que ha sido un panel súper rico, que hemos tocado muchísimos temas diferentes. Quizás solo he echado en falta uno que creo que tú precisamente eres la abanderada y la que ha estado empujando este tema de manera muy especial dentro de la región, y es el tema de brecha de género. Yo creo que hay una componente específicamente de habilidades digitales con un enfoque muy de género sobre cómo utilizar justamente la 5G para aprovechar justamente el hecho de que el 50% de la población en América Latina es población femenina, pero únicamente 30% de las mujeres forman parte del mercado laboral. Por tanto, hay una brecha ahí importante a tener en cuenta, con una dimensión muy importante donde el 5G está llamado a tener también un rol. Quisiera agradecerte también a ti, especialmente todo el liderazgo que estás mostrando alrededor de este tema específicamente y sumarnos a los esfuerzos como parte del BID alrededor de este tema. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, excelente. Gracias, Antonio, por esas palabras. Y bueno, muchas gracias a todos. Seguimos con el evento. Muy amable. Sonia, querida, gracias a todos los panelistas. Invertir en redes del futuro y servicios digitales para conectar a todos los chilenos. Un espléndido panel donde estuvo presente Antonio García Ceballos, Rodrigo Zajuria, director de Movistar, Fernando Gana, gerente general de Grupo GTD, Priscila Oliva, Country Manager de American Tower, Christopher Lasca, CEO de WOM, Mauricio Escobedo, gerente general de Claro Chile, Manuel Araya Arroyo, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Vivek Kema, gerente general de BTR. A todos ellos, muchas gracias. Vamos a una cortinilla y regresamos en un momento.